Muy buenas noches con todos los presentes. Eh, de parte del Centro Editorial del Colegio Médico del Perú, le damos la bienvenida. Nos da la oportunidad de poder desarrollar este evento académico en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la lucha mundial contra el cáncer de mama, a celebrarse el día 19 de octubre. Y por ello, hoy contamos con un panel destacado de médicos oncólogos que hacen docencia, investigación y también están en la práctica clínica del día a día y nos van a compartir su expertise. Contamos hoy día con el doctor Juan Carlos Samanés Pérez Vargas, que nos va a hablar del manejo de cáncer de mama luminal, el doctor Hugo Fuentes Rivera, que nos va a hablar del cáncer de mama HER2, y el doctor Walter Lee, que nos va a hablar del manejo del cáncer de mama triple negativo. Entonces, para empezar con las ponencias, voy a dar pase al doctor Walter Lee. El doctor Walter Lee es un médico oncólogo que actualmente es staff del Hospital Nacional Edgardo Regalate Martins de Salud. También es staff de la Clínica San Felipe. Es también médico investigador y responsable del site de investigación de la Clínica San Felipe. Es docente de posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene estudios pregrados por esta Universidad de San Marcos. Ha hecho la especialidad en España, en el Centro Universitario Central de Asturias en Oviedo. Su posgrado es en la Universidad de Gerona, España. Y actualmente él está enfocado en el manejo de los tumores mamarios y pertenece a distintas sociedades, tanto a nivel nacional como internacional, y nos va a introducir sobre el manejo en el cáncer de mama triple negativo. Doctor Waterly, por favor, lo escuchamos con su ponencia. Muchas gracias, doctor Schwartz, y agradezco también al Colegio Médico por la invitación de este día o este mes, que en realidad es bastante conmemorativo para los pacientes y para los médicos que nos dedicamos a esta patología como es cáncer de mama. Eh, Voy a tocar el tópico de cáncer de mama en el área o en el fenotipo de cáncer de mama triple negativo. eh, es imposible poder nosotros hablar el cáncer de mama triple negativo en 20 minutos, así que he intentado elegir algún tópico que nos ha traído o nos está dando algunas noticias interesantes dentro de estos últimos años y que ha cambiado un poco el manejo y además ha cambiado también el standard of care. Voy a hablar acerca de la neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo. Eh, Estos son mis conflictos de interés. El cáncer de mama en Perú ya lo conocemos, la incidencia es bastante alta, 35 casos sobre 100.000, es decir, más o menos unos 6.000, casi 7.000 casos nuevos por año. Y sabemos que a nivel del Perú tenemos fallecimientos cercanos a unos 1.800 fallecimientos, por decir, en el año 2020 al año. Entonces, se dice que están falleciendo 4 pacientes con cáncer de mama al día. Por lo tanto, es una patología en la cual se ha avanzado mucho y sabemos que podemos tener eh, tasas de curación mucho más altas ahora. Dentro del cáncer de mama, nosotros los subdividimos por inmunistoquímica. El día de hoy, en la práctica habitual, hacemos una hematoxicilina y eosina, que es para el diagnóstico histológico, pero luego tenemos los receptores de hormonas, tanto de progesterona y estrógenos, que nos hablan acerca de la expresión de los receptores hormonales, y tenemos la expresión del HER2 o el HER2, que nos habla de otro fenotipo de pacientes. Y tenemos el KI67 que nos habla un poco de la actividad mitótica. Dentro del cáncer de mama, si nosotros tenemos receptores de hormonas negativos y el AR2 negativo, estamos hablando de un paciente triple negativo. Esa es un poco la definición por inmunohistoquímica de estos pacientes. Hay mucha discusión porque existen otro tipo de identificación que probablemente sea molecular o con PANFIST y con técnicas distintas a ello, pero en la práctica clínica el día de hoy a nivel mundial lo manejamos con inmunistoquímica. Investigación es otra realidad. Eh,
Más o menos en el mundo, el cáncer de mama triple negativo se presenta en un 15 a 20%, y dentro del país, la estadística no difiere de mucho. En INEM, en un reporte ya hace algunos años, el grupo del doctor Vallejos reportó que el grupo basal o el grupo triple negativo era en torno a un 21,3%, y un hospital público en Lima, como el Loaiza, nos reportó también un 15% aproximadamente. Entonces, estamos justo entre la estadística mundial, ¿no? Entre 15 y 20%. Es decir, una de cada cinco pacientes va a ser triple negativo. Eh, lo que le decía es el resumen pequeñito. Sabemos que los triples negativos son habitualmente una histología más agresiva, un grado 3, habitualmente con un alto índice de proliferación, y normalmente encontramos estas enfermedades en estadios clínicos 2 y 3. Miren, más o menos un 43%, así casi la mitad de pacientes en estadios clínicos 2 y un 20% en estadios clínicos 3. Un grupo de pacientes importante en estadios avanzados y un grupo muy pequeño todavía por esta capacidad de replicación alta en ensayos clínicos 1. Ahora con estos screenings o este tipo de tamizajes más tempranos estamos encontrando cada vez más enfermedad más temprana, y eso es bueno para las tasas de mortalidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta enfermedad que normalmente casi la mitad de pacientes la encontramos en un estadio clínico 2 o 3, entonces significa que deberían haber alguna estrategia para saber si la cirugía es la mejor estrategia, es la mejor arma para poder nosotros en primera instancia atacar, o existen terapias que podríamos nosotros dar para mejorar estos resultados, no solo quirúrgicos, sino de recaídas y de sobrevida. Por lo tanto, existe la neoadyuvancia en este grupo de pacientes en particular de importancia muy alta. La neoadyuvancia es, para los colegas que no son especialistas y están conectados, la neoadyuvancia es el tratamiento que nosotros damos a un tumor o a un paciente con un tumor para intentar disminuir el tamaño y que luego pueda llegar a ser operable o pueda tener una mejor cirugía, con tasas de resección R0, le decimos, que no quede enfermedad. Por lo tanto, el PCR, que es la respuesta patológica completa, es un objetivo en la neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo, porque se ha visto que la respuesta completa tiene inferencia en sobrevida y en disminución de la tasa de recaída, por lo tanto, curación. Es decir, curamos más a pacientes triple negativos cuando le damos neoadyuvancia. Esta es una clasificación molecular, no quiero complicar el tema, pero lo único que quería que entiendan es que a nivel molecular se están identificando muchos subtipos de cáncer de mama triple negativo. No es tan simple como decir receptores y ER2 negativo, pero ¿para qué nos sirve esta subclasificación o estas clasificaciones moleculares? Nos sirven para poder identificar vías que nosotros podemos bloquear o anular para evitar esta proliferación celular de estas células tumorales. Por lo tanto, son terapias o futuras terapias que están en investigación para mejorar los resultados en todos los escenarios en cáncer de mama triple negativo. Típicamente esta curva la conocemos nosotros los oncólogos. Los triples negativos tenían una tasa de recaída entre los 2 primeros años muy alta, porque no teníamos estrategias típicamente. Los luminales, los que no son triples negativos, las tasas de recaídas están distribuidas en muchos más años. Por lo tanto, un paciente que tiene un triple negativo solemos ver recaídas tempranas, 2 o 3 años iniciales después del tratamiento basal. ¿Cuál es el estándar of care de manejo? En los ensayos clínicos 1, de acuerdo al tipo de estadio clínico 1, T1A, T1B, damos quimioterapia o no, es discutible en el T1A, y los esquemas de quimioterapia en 2A damos nosotros también la quimioterapia neoadyuvante en estadio clínico 2 y en estadios clínicos 3. Esto ya es un estándar de hace muchos años, y después tuvimos un estudio que fue el CREDX que nos dijo que podíamos dar capecitabina a los pacientes que no hacían respuesta patológica completa, es decir, los que le quedaba enfermedad después de haber recibido la quimioterapia neoadyuvante. Luego ya en ASCO 2022 esto se estandarizó, ya esto es el Standard of Care, lo mismo que les acabo de decir, que los estadios clínicos 1A, 1B, probablemente si le van a poner quimioterapia neoadyuvante va a ser un poquito discutible, no tenemos evidencia para ello, tendría que ser un estudio clínico, pero
lo que nos dicen es que hay que usar neoadyuvancia en los demás estadios, probablemente, y que el carboplatino es parte del manejo que nosotros deberíamos ofrecer. Así que los estadios clínicos 2 y 3 en triple negativo son tributarios de neoadyuvancia. Estadios clínicos T2, perdón, T2 a T4 con ganglios negativos o cualquier T con ganglio positivo. Esa es la indicación. Históricamente han habido muchos estudios y tenemos estudios que hemos tenido solo con quimioterapia, incluso en alguna población, en un estudio con una población muy específica, hasta 64% de tasas de respuestas completas. Entonces, en torno al 40% era lo habitual. Entonces, esto es un poquito para que entiendan que estos pacientes, ¿qué significa que dan tasa de respuesta patológica completa? Es ponerle quimioterapia y a la hora que el cirujano va a entrar, las opera, ya no encuentra nada de tumor, no encuentra patología maligna porque ha sido revertida o ha sido destruida por la quimioterapia. Eso es tasa de respuesta completa. Si queda algo de enfermedad, 2 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 1 centímetro, no es respuesta patológica completa, por lo tanto se llama enfermedad residual. Esos son los conceptos mínimos que vamos a ir poniendo. La neoadyuvancia, hay algunos estudios como G-Persist, CalGB, Raynes, que nos dijeron, que nos sugirieron de que agregarle carboplatino a la quimioterapia que le damos típicamente en la neoadyuvancia nos mejoraban las tasas de respuestas importantes, de 53, de 54, de 58, versus un 37 o 40% que teníamos habitualmente. Por lo tanto, veíamos que a 3 años, que lo que le mencionaba, que las tasas de recaídas a 3 años eran altas, mira, con carboplatino no recaían más que un 15% y en cambio con los que no llevan carboplatino recaían más. Por lo tanto, eh, el carboplatino se instauró, o por lo menos pretendía instaurarse dentro de los triples negativos. Para ello, entonces, comenzaron también a surgir moléculas como los anti-PDL1 o la inmunoterapia. Y estos tumores tienen una, una biología molecular por la que nosotros sabemos que tienen mucha mayor actividad inmune, por lo tanto, bloquear esa actividad inmune podría ser interesante y buscar tasas de respuestas. Existieron varios estudios en donde comenzaron a ver que habían tasas de respuestas completas mucho más elevadas, añadiéndole pembrolizumab como inmunoterapia, que son anti-PD-1, y Passion como atezolizumab. Entonces, eh, fue una novedad, ya lo sabíamos en otros estudios, en el escenario metastásico sabíamos que atezolizumab o pembrolizumab ya nos mostraban actividad mucho más importante que solamente dar solo quimioterapia. Es decir, teníamos por lo menos una luz de que los tumores triple negativos iban a ser sensibles y en neoadjuvancia mucho más interesante porque tenemos una enfermedad activa. ¿No? Tenemos tumor más ambiente tumoral. Por lo tanto, se vio en uno de los estudios que comenzaban a tener tasas de respuestas igual en el Impassion. Entonces comenzaron a ver que darle inmunoterapia sumada a la quimioterapia aumentaban las tasas de respuestas completas. La pregunta era, ¿y esta tasa de respuesta completa, que ya no encontrabas enfermedad a la hora que lo operaba el cirujano, tenía impacto en que los pacientes se curen más? Esa es una discusión que siempre se tiene y una de las dudas que nos mostró uno de los medicamentos fue el durvalumab. Hay un estudio con durvalumab que nos mencionó que tenía impacto en sobrevida global, es decir, los pacientes teóricamente con inmunoterapia, en este caso durvalumab, tenían un estudio teóricamente positivo en sobrevida global, pero en tasa de respuestas completas no tenía un impacto importante. Entonces comenzaron a discutir si realmente la tasa de respuestas completa podría ser un, un, un endpoint que sea un subrogado de sobrevida. Al día de hoy solamente tenemos ese dato en inmunoterapia, pero aparentemente el resto de los estudios nos habla de tasa de respuestas completas. Por lo tanto, apareció el Keynote 522, que es el estudio de quimioterapia con inmunoterapia con pembrolizumab. ¿Y por qué traigo aquí hoy día este estudio? Porque este es el estudio que nos ha cambiado el manejo en neoadjuvancia. Sabemos que este es el estándar of care a nivel mundial
y por eso lo traigo para un poquito darle esta información a todos y entiendan por qué le agregamos inmunoterapia a la quimioterapia estándar de hace muchos años a los pacientes ahora antes de operar un cáncer de mama triple negativo en estadio clínico 2 y 3. Recordemos eso. Ya se habían reportado inicialmente que los pacientes hacían tasas de respuestas completas en los primeros cortes iniciales en seguimientos a 39 meses y se veía que un hazard ratio era de 0,63, es decir, estábamos frente a estudios que estaban demostrando los resultados de lo que se buscaba en endpoints primarios. Tanto así que este tipo de terapia fue instaurada como un estándar muy rápido en Estados Unidos, porque los resultados en disminución de tasa de recaída era importante. Ahora, en ese momento no teníamos todavía tasa de sobrevida global, algo que sí lo tenemos de hace un mes, como un dato muy importante y se lo voy a dejar en un momento. El Keynote 522, ¿qué es lo que hizo? En pacientes con ganglios positivos o T2, T4, ganglios negativos, triples negativos, lo que hicieron fue darle a un grupo carboplatino con paclitaxel más AC o con epirubicina, que es la quimioterapia que incluía ya carboplatino. Recuerden que se había demostrado que el carboplatino aumentaba la tasa de respuestas completas, por lo tanto, este estudio incluyó el platino. En las dos ramas la quimioterapia era la misma, pero en una de ellas le daban pembrolizumab y en otra placebo. Eh, ¿Cuáles eran los endpoints primarios? Tasa de respuestas completas para inferir como surrogado sobrevida y la LFS, que es el Event Free Survival, que es evitar ver cuántas tasas de recaída tenían los pacientes después de haber acabado su tratamiento. Cirugía, y esto es interesante porque también tenía una fase de adyuvancia, es decir, después del tratamiento radical, en este caso cirugía, tenía 9 ciclos de inmunoterapia ya sin quimioterapia, 9 ciclos adicionales. Entonces, ese era el estudio que se le dio. Los estudios estaban bastante bien balanceados. Lo interesante es que la mitad de pacientes tenían ganglios positivos. Es decir, no es que sea una población bastante inferior, ni que sea una población que no haya sido de alto riesgo. Y si se dan cuenta, el T1 y T2 fueron casi el 2, 3, cuarta parte de los pacientes. Recordemos que en países donde se llevó estos estudios, principalmente Europa, Estados Unidos, encontrar tumores T3, T4 es cada vez menos frecuente. Por eso que la gran cantidad de pacientes eran T1, T2, pero con ganglios. El T1, recuerden, tenía que tener ganglios positivos. Entonces, por eso que los estadios clínicos 2 eran cercanos al 75%. Si tres cuartas partes de este estudio, los pacientes eran en estadios clínicos 2. Y la quimioterapia se le puso cada 3 semanas o también se le podía poner semanal, incluido el platino. Entonces, estos eran los datos que nosotros íbamos teniendo y son datos muy interesantes porque si se van dando cuenta, la tasa de recaídas en los pacientes que habían recibido inmuno son los verdes y los rojos son los que no recibieron inmuno, o sea, placebo solamente quimioterapia. Ya veíamos que a 3 años los pacientes, había un 84% de pacientes que no habían recaído versus un 76%, es decir, son más o menos un 8% de delta de diferencia en los pacientes eh, en el corte 4. Y después, a los 5 años, es decir, a los 60 meses, veíamos que se iban abriendo incluso un poquito más, cercano al 9% de diferencia entre ambos grupos en tasa de recaída. Es decir, los pacientes que recibían inmunoterapia, había un 9% de pacientes que no habían recaído después de 5 años por haber recibido inmunoterapia. Estos pacientes se habrían curado. Tener un tratamiento que pueda curar a un 9% adicional probablemente sea muy interesante. Eh, Luego, esto también es bastante importante. Dividieron en los estudios en estadios clínicos 2 y 3. En los estadios clínicos 2, recuerden, miren, tienen casi un 8% de diferencia en los estadios clínicos 2 entre los que llevaron inmuno o no en recaída a los 5 años. Y en los estadios clínicos 3, que son de más riesgo y de más tasa de recaída, lógicamente recaen más, o sea, es decir, tienen menos porcentaje de pacientes a los 60 meses, pero había una diferencial de un 9% también. Por lo tanto, se benefician los estadios clínicos 2 y los 3. Los ganglios positivos o ganglios negativos también hicieron exactamente, ven cómo se abren las curvas iniciales
y inicialmente están juntas y después se separan, entonces esta es selección de pacientes y tenemos una delta aproximadamente de un 9% también en ambos grupos. Por lo tanto, tenemos un estudio que es positivo. Esto probablemente sea lo más importante de la charla, estas dos diapositivas que vienen, es lo que me interesa más. Eh, Esta diapositiva lo que nos dice es que en los estadios clínicos 2 que recibieron inmunoterapia y que hicieron respuesta patológica completa, fueron cercanos a 5 años, el 94% de pacientes seguían vivos y que no habían recaído. Es decir, solamente habían recaído un 6% aproximadamente, a diferencia de los que no habían recibido inmunoterapia, que era en torno a un 89%, es decir, 11% ya había recaído. Esto es en el grupo de pacientes que habían hecho respuesta patológica completa, que son los de mejor pronóstico. Y en los que no habían hecho respuesta patológica completa, obviamente son de peor pronóstico, 69 versus 59. Esto es importante. Sabemos que los que hacen respuesta patológica completa se están beneficiando, pero también estamos viendo que se están beneficiando y de mayor forma los que no hacen respuesta patológica completa. Miren, un 10% de delta diferencial entre ellos. Es decir, si un paciente le doy inmunoterapia y no hace respuesta patológica completa, ok, no estoy en el mejor grupo, que es acá arriba, pero significa que se ha beneficiado de recibir inmunoterapia. Claro, en comparación al que no recibió, tiene un 10% mayor de probabilidad de no recaer a los 5 años. Pues esto es interesante porque siempre estamos pensando que solamente se benefician los de respuesta patológica completa y no es así. Los que no hacen respuesta patológica completa incluso tienen un delta mayor. Obviamente queremos que todos estén dentro de respuesta completa y lo mismo para los estadios clínicos 3. Es un 4% de diferencia en los que hacen respuesta patológica completa y cercano aquí a un 8% aquí de delta en los que no hicieron respuesta patológica completa. Obviamente los estadios clínicos 3 son de mucho más tasas recaídas que los dos. Entonces, son datos muy interesantes y lo mismo se hizo con ganglios negativos y ganglios positivos. En los ganglios negativos, 95 versus 91 en respuesta completa y no respuesta completa 70,56. Por lo tanto, eh, en ambos grupos ganglios positivos o estadios clínicos, los pacientes se benefician tanto en respuestas completas, en los que hicieron respuesta completa, comparado con su par del mismo embarazo, versus los que no hicieron respuesta completa. Eso es probablemente el mejor mensaje que pueden llevarse de esta charla. Los T2N0 típicamente que tenemos todos y discutimos, sabemos que hay un 10% de diferencia de recibir inmunoterapia, es decir, se cura un 10% más probablemente de pacientes con recibir inmunoterapia. Todos los estudios, perdón, todas las subpoblaciones se beneficiaron y tenemos datos en sobrevida que lo teníamos a 3 meses. Sobrevida ya es un poquito, no era un endpoint primario, pero un subrogado de PCR, pero sí era un endpoint secundario. Pero es un dato que siempre buscamos en este tipo de estudios y vemos que 3%, datos inmaduros a 3 años, 5 años, más o menos ahí límite 0,72 y el intervalo de confianza todavía pertenecía al 1, pero el mes pasado en el ESMO, que es el Congreso Europeo, se mostraron ya la data a 72 meses de seguimiento en el cual ha salido que el overall survival, la sobrevida global, es un endpoint secundario logrado y alcanzado estadísticamente. Tras un seguimiento de 75 meses, tenemos un hazard ratio de 0,66 con una P significativa claramente. Es un estudio positivo, en tanto en endpoint primario como un endpoint secundario muy importante. Por lo tanto, tenemos un estudio que ha cambiado el estándar of care del cáncer de mama triple negativo y con toda la estadística a su favor. Bueno, este es un caso clínico que tenemos nosotros en la unidad de oncología de la Clínica San Felipe. Este es un caso que de los últimos pacientes creo que ha recibido inmunoterapia. Recibió esta paciente, es un Keynote 522, un poquito para hacerlo gráfico también para algunos colegas, para que lo entiendan. Es una paciente triple negativo con un tumor, claramente un T4B, con un compromiso de la piel, edema, con un tumor gigante, con un compromiso axilar. Era un compromiso bastante importante, era un SI clínico 3. Y después de darle quimioterapia con inmunoterapia, comenzó a disminuir. Miren claramente, voy a poner la anterior, perdón. Edema, mama hinchada, con un edema importante, todo.
Después de 4 ciclos, la mama bajó, desinflamó. Ella tenía pezones retraídos ya de por sí, la otra mama también lo tenía. Y, eh, y luego de haber acabado los 4 siguientes ciclos con pembrolizumab, esto fue las fotos que tiene antes de la operación. La paciente fue operada, hizo una mastectomía, una chica joven, y miren la enfermedad que le quedó. Le quedó 1,5 por 1 milímetro, milímetro, es decir, un arroz, o menos de un arroz. Entonces, esta es una respuesta muy, muy buena, y probablemente tenga que ver con la biología del tumor y el hecho de haber usado inmunoterapia. Esta es una respuesta casi completa, como lo dice acá el patólogo, pone casi total y completa de la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Lo mismo patólogo pone eso. Entonces, esta pregunta sería, ¿esta paciente a qué grupo pertenece? Pues sí, no hizo respuesta patológica completa, es un estadio clínico 3. Teóricamente estaría por aquí, en el grupo de peor pronóstico. Pero bueno, con 1 milímetro de tumor probablemente estemos muy cercanos a estas cifras. Esta paciente, si no hubiera recibido inmunoterapia, probablemente su pronóstico estuviera mucho más por debajo y la tasa de recaída sería muy alta, ¿no? Entonces, como conclusiones de lo que es Keynote 522, saber que tenemos ya un estándar of care en estos tipos de pacientes, lo he comentado reiteradas veces. Tenemos un estudio que tenemos ya en sobrevida, un estudio positivo, tenemos data que nos iban a presentar del BRCA, del análisis de BRCA en este Keynote 522, ha quedado pendiente, nunca nos la dieron, pero tenemos un standard of care. ¿Qué se nos vienen? Mm, Muchas cosas. Tenemos la parte de adyuvancia, que es muy discutible, no la sabemos. Si darle realmente valdrá la pena darle o no los 9 ciclos de inmunoterapia a todos, o sí o no. Habrá que escalar o desescalar. El ctDNA en los pacientes que hayan hecho respuesta patológica completa nos servirá o no. Dosar células circulantes tumorales en sangre para tomar decisiones en la adyuvancia en estos pacientes que no hayan hecho respuesta completa o los que hayan hecho para desescalar. ¿Cuál es la adyuvancia que le tocaría? Realmente necesitan inmunoterapia todos. Sabemos que, por decir, este estudio que les mencionaba de durvalumab no dio adyuvancias, solamente fue en adyuvancia y tenía datos en sobrevida. Por lo tanto, la diferencia es, oye, a lo mejor no lo necesitan, ¿no? Y eso también disminuye costes al pagador o al Estado, que en este caso sería. Después de que se operan y terminan de hacer la respuesta, le damos pembro, le damos capecitabina, si son mutados le damos solaparib, le damos una combinación de ellos. Estas son preguntas que todavía las estamos discutiendo. Saber que si los TIL son importantes o no. Los TIL son probablemente algo que nos podría a nosotros ayudar a tomar decisiones. Hay estudios ongoing, el HEICAM está teniendo estudios eh, que van a ser muy interesantes porque probablemente esto nos ayude a limpiar un poco los pacientes que podrían no recibir inmunoterapia después de haber acabado un Keynote 522 y haber sido operados. Eso va a ser interesante porque podríamos disminuir también la toxicidad financiera en nuestros pagadores. Eh, y desescalar, probablemente hay enfermedades que no necesitaríamos quimioterapia. En los estadios clínicos uno realmente valdrá la pena a 1C, por decir, darle inmunoterapias o no, tendrá impacto en sobrevida. Bueno, todo eso se está investigando. Por lo tanto, se vienen nuevas drogas, tenemos acituzumab govitecan, bueno, hay mucha, mucha investigación, se vienen los ADC, esto es el futuro. Obviamente vamos a tener inclusión en los ADC dentro del triple negativo, y eso va a tener mucha repercusión en los resultados y en la secuenciación que podamos nosotros tener. Por lo tanto, muchos de estos triples negativos probablemente sean HER2 low, y eso también va a ser probablemente esta charla del doctor Fuentes, pero vamos a tener un grupo de pacientes que en la secuencialidad vamos a tener que tratar con ADC por este tipo de circunstancia de inmunohistoquímica. Por lo tanto, esta sería la charla que les quería compartir el día de hoy acerca de neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo con el Standard of Care, que es el estudio Keynote 522. Agradezco su atención y tienen mi contacto para cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, tienen mi contacto. Muchas gracias, doctor Schwartz, y al Colegio Médico nuevamente por la invitación y espero que haya sido claro para ustedes. Ok, muchísimas gracias, doctor Lee. Eh, Creo que es bastante evidente, sobre todo
ver las fotos de la paciente, la respuesta. Estamos hablando de tratamientos curativos, ¿no? Acá estamos hablando de cura y ver cómo esta enfermedad que era considerada como de peor pronóstico, actualmente, digamos, está cambiando, ¿no? La historia de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, vamos con la ponencia. Para la siguiente charla, les presento al doctor Juan Carlos Samamé Pérez Vargas. El doctor Samamé es médico oncólogo, es jefe del servicio de oncohematología de la clínica del Hospital Arzobispo Loaiza, jefe de la unidad de oncología de la clínica San Felipe, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana contra el Cáncer de Mama y creador del portal para pacientes aprendiendo sobre el cáncer. Y el doctor Sadamé nos va a hablar sobre el manejo de las pacientes hormonodependientes o también conocida como luminales. Adelante, doctor. Doctor Schwartz, Luis, muchas gracias por la invitación. Excelente ponencia la de Walter también previamente. Y empiezo agradeciendo al Colegio Médico. La verdad que es un honor poder estar hablando en estos minutos sobre un tema muy relevante y que de hecho es de salud pública y que el Colegio Médico ponga un foco o se dedique o se preocupe para poder hablar de esta patología en lo que es oncología me parece muy relevante, no solamente el día de hoy, también mañana tenemos entendido que va a haber un simposio en horarios de la mañana, así que solamente agradecer que se ponga foco en esto. Vamos a tratar de compendiar en 20 minutos todo lo que es vinculado a cáncer de mama hormonodependiente, que es un capítulo aparte en la oncología, pero intentaremos ser lo más precisos en el tiempo durante estos minutos para que puedan quedar algunos conceptos claros. Un minuto, por favor. Correcto, esos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco sobre temas estadísticos, de epidemiología, los subtipos de cáncer de mama, que ya los adelantó algo el doctor Walter Lee. Hablaremos netamente sobre el cáncer de mama hormonal o luminal temprano avanzado y opciones de tratamiento y mensajes finales. Solamente como para poder mencionar... un segundo, quiero sacar esta tabla que me está haciendo un poquito. Perfecto, listo. Entonces, a nivel mundial vemos en esta tabla. Solamente quiero mostrarles que cáncer de mama a nivel mundial con próstata son los cánceres que mayor incidencia tienen. Esto, como vuelvo a repetir, a nivel mundial, si sumamos todas las edades, incluyendo pacientes cerca de 85 a más años. Sin embargo, si nosotros vemos, cuando ya filtramos la información a pacientes menores de 50 años, miren la diferencia que se da en lo que es la estadística de cáncer de mama, que sigue estando en primer lugar, pero la diferencia es abismal. Y no solamente se convierte ya en la patología oncológica más diagnosticada en población mundial en menores de 50 años, sino que también en la más mortal. Esto es importante porque normalmente cáncer de pulmón a nivel mundial es la que lleva la delantera cuando tenemos una visión mucho más amplia de todas las edades, pero cuando ya netamente nos ceñimos a menores de 50 años, esto se convierte en una de las cifras más relevantes. Y es por eso que tenemos que definir que estamos ante un problema de salud pública. De hecho, si lo vemos a nivel de color, la misma información que les he presentado en menos de 45 años, vemos que absolutamente todo el mapa y el globo terráqueo se pinta de color rosado. Esto no solamente nos dice que estamos en una situación de salud pública a nivel nacional, sino a nivel mundial, y de hecho por eso estamos haciendo estrategias y se hablan de estrategias para poder ver, de entender qué cosa está ocurriendo. A nivel de Perú no estamos ajenos a eso. Próstata es la primera neoplasia que se diagnostica, muy poquito, muy seguida de cerca por el tema de cáncer de mama. Y es definitivamente cáncer de mama está entre los top 5 de los tumores más letales. Sí, en el sexo femenino claramente cáncer de mama es lo que más nosotros diagnosticamos en nuestro país, con cerca de un 20%, seguido de un 12% de cáncer de cuello uterino. Eso si nosotros lo trasladamos también a cifras, hay alguna publicación que se hizo ya algunos años en la cual comparaban los índices de mortalidad en Perú de cáncer de mama versus el año 2003 versus el año 2017. En el 2003 pueden ver la columna que es de color un poco más roja y color gris lo que es la columna
que habla de los niveles de mortalidad más tempranos, más recientes, que son en el 2017. Si nosotros analizamos y vemos, Lima está entre los primeros puestos, pero Tumbes tiene mucho diagnóstico de cáncer de mama, seguido también de Lima, seguido también de Callao, y también esto nos puede hacer entender o explicar algún tipo de situaciones. Siempre cuando nosotros vemos ya a nivel también en el mapa de calor, vemos que lo que es la zona de Callao, que también tiene un gran número de pacientes, está con una data muy importante, pero eso nos perfila y nos da a entender que a nivel regional tenemos algunas ubicaciones que nos pueden hacer pensar en mayor o menor diagnóstico y sobre todo en subtipos, como ya lo había mencionado el doctor Walter Lee. Cuando nosotros hablamos de estadística, de epidemiología, vemos que hablamos de cerca de medio millón de habitantes diagnosticados en toda América, esto de forma anual, pero para los próximos 10 años, esto va a aumentar en casi un 40% si es que nosotros estamos hablando de población latinoamericana. Es decir, ya sobre estos niveles tan grandes y abruptos, ahora vamos a aumentarle casi un 40% más. ¿Tenemos un sistema diseñado para poder soportarlo? Dejo la pregunta ahí y seguramente podremos luego discutirlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez hay más mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y a edades mucho más tempranas. Hay estudios en los cuales están analizando por qué tenemos mayor cantidad, no solamente de cáncer de mama, tumores digestivos en edades también más tempranas. Factores de riesgo como la dieta, el tema del sobrepeso, son algunas alternativas que se plantean. Porque cuando uno habla de cáncer de mama, no tenemos un solo tipo de factor de riesgo. Sabemos que a diferencia de cáncer de cuello uterino, que se vincula mucho con papilomavirus, o exposición solar con cáncer de piel, tabaco, alcohol, perdón, tabaco con el tema de cáncer de pulmón, principalmente, o clásicamente tenemos el concepto, en mama no existe un solo factor y de hecho, más allá de los clásicos de ser mujer, de la menopausia, esto tardía y de la menarquia temprana, etcétera, se están añadiendo, ya sabemos confirmadamente, el tema de la obesidad, el tema del consumo del tabaco, consumo de alcohol, sedentarismo, consumo de grasas. Hay alguna publicación que ha salido esta semana que sugiere que el uso de anticoncepción de depósito podría tener relación, es un estudio de una población europea muy concreta, que podría tener un poco de relación, todavía estamos en estudio y viéndolo. Lo que sí es cierto que tenemos nuevos factores de riesgo, el tema de la exposición de luz en horarios nocturnos, es decir, turnos de trabajo nocturno o guardias nocturnas, cosa que nosotros como médicos nos enfrentamos, podría tener algún tipo de vinculación adicional. El tema también que ha salido hace poco tiempo de la contaminación de los alimentos por medio de los envases plásticos que podrían trasladar estos carcinógenos no solamente al recipiente, sino también al alimento que nosotros nos llevamos a la boca, que podría esto también contaminar y trasladarnos estos carcinógenos, sobre todo vinculados a cáncer de mama, o una noticia que ha salido ayer con población española, que habla que 40% de los cánceres de mama postmenopáusicos ligados al exceso de grasa. Entonces vemos que hay muchos factores de riesgo, los cuales no son específicos y muchos muy vinculados a temas también de salud pública. Obesidad, tabaquismo, enolismo, sedentarismo, son situaciones en las cuales estamos luchando todos como médicos, no solamente en la parte de oncología. Cuando uno habla de cáncer de mama y también de factor de riesgo, aparece el tema hereditario, la posibilidad de ser algo hereditario. Eso sabemos solamente que ocurre en el 15 a 20% de los pacientes, nada más, y principalmente no todos lo van a tener. Hay algunas características muy específicas, que en una misma familia, en una misma línea familiar, en primer grado haya cáncer de mama, cáncer de ovario, por ahí también cáncer de próstata. Varones con cáncer de mama, que solamente es 1 a 2%, por si acaso el 7 de octubre fue el día del cáncer de mama en los varones. Lo cual puede hacer sugerir que haya una vinculación con cáncer de mama hereditario, que solamente, repito, 10 a 15%. De ese 10 a 15% principalmente tenemos el BRCA, el gen BRCA, que es muy conocido, el 1 y el 2, el PALB2, que ahora incluso coloquialmente se le llama el BRCA3. Definitivamente muchos más temas por investigar en esto y seguramente podríamos conversar en otra presentación. Ya cuando nos vamos metiendo un poquito al tema de los subtipos de cáncer de mama, entendemos que cáncer de mama no es una única enfermedad, sino es la sumatoria de varias. Ya cuando hablamos de subtipos histológicos, lo presentó el doctor Walter Lee, esto ya para los patólogos entendemos que cambió un poco la figura y el entendimiento de cáncer de mama de lo clásico ductal infiltrante y lobulillar. Ahora tenemos algunos
tipos que los compendian y los resumen. Y cuando uno habla ya de los subtipos, hablamos básicamente de 4 enfermedades en una: los luminales A y luminales B, que son la mayoría de tumores y son los hormonodependientes, de los cuales comentaremos ahora más a detalle. Los HER2, que suman un 20%, y triple negativo 10%, que es lo que justamente el doctor Lee ya nos explicó. Esto va de mejor a peor pronóstico, se podría decir, teniendo los luminales A y B, que en sumatoria son la mayoría de los casos, 70% de los casos, hablamos de tumores hormonodependientes. Es decir, cuando imaginemos, o cuando alguno de nuestros pacientes nos dice que ha tenido cáncer de mama, 7 de esas 10 pacientes, 7 de 10, 70% de los pacientes tienen un cáncer de mama hormonodependiente. Es el más común al cual nos estamos enfrentando. Y tiene básicamente 2 subtipos: el A, que es de bajo riesgo, y el B, que es de alto riesgo, por así denominarlo. Datos a nivel estadístico de Perú, tenemos el 58, eso son publicación del grupo de INEM del año pasado, en el cual nos hablaba que cerca con 2.000 pacientes, 50% de ellos como mínimo eran de tipo hormonodependiente. Pero fíjense ese dato interesante: en este estudio hablaban ya de ciertas características genéticas ancestrales, y nosotros hemos hablado que tenemos de Inga y de Mandinga, y es correcto, pero vemos en azul la población de indígenas americanos, y vemos que en naranja, que no se llega a vislumbrar bien, la población africana; en negro, población oriental, pero sobre todo hay una gran ancestría europea. Así que creo que al menos en oncología y en cáncer de mama, esto de Inga y Mandinga tendríamos que ver de replantearlo. Lo dejo solamente como un tema curioso, y esa es una tabla en la cual nosotros podemos resumir la mayoría de estudios que se han podido ir haciendo a lo largo del tiempo en lo que es vinculado a cáncer de mama. El doctor Lee presentó un cuadro muy semejante. Datos últimos simplemente que tenemos, y para que nos quedemos nosotros en promedio: los cánceres de mama hormonodependientes en el Perú, 65%. La literatura habla de 70%, 65% del Perú. Es decir, estamos con los mismos niveles a nivel universal, a nivel global, en lo que es el tema de cáncer de mama hormonodependiente. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Bueno, si uno tiene buen ojo, aquí he resumido todos los fármacos que nosotros tenemos. La idea no es hacer una clase oncológica, sino pintar algunas posibilidades, pero todas las opciones de tratamiento que tenemos aquí se emplean en cáncer de mama hormonodependiente. La cirugía, claro que sí, no solamente la radical, sino también la cirugía conservadora y también la cirugía de ovarios en muchos pacientes que tenemos que convertir en posmenopáusicos, porque básicamente les adelanto un concepto: cáncer de mama hormonodependiente, ¿qué hay que hacer? Bloquear el componente hormonal endógeno de la mujer, sobre todo en las mujeres premenopáusicas, que suelen tener mayor riesgo. ¿Cómo se hace eso? Son 2 opciones: o saco los ovarios con una salpingofolectomía bilateral, o si no, por medio de castración química, por medio de bloqueo doble. Terapias dirigidas las tenemos: el tema de HER2, que el doctor Hugo Fuentes lo presentará luego a continuación. Excelente cuadro y ejemplo de cómo hemos podido cambiar radicalmente la historia de un subtipo demasiado agresivo. La radioterapia, sé que están conectados con colegas de radioterapia también en la transmisión. Quimioterapia, claramente, hoy en día en la oncología, cuando uno habla de quimioterapia, parece que está un poquito pasado de moda, anticuado, pero sigue teniendo un rol muy importante. La terapia hormonal, claro que sí, en ese tipo de pacientes es la piedra angular para el tratamiento de ese tipo de pacientes que tienen dependencia hormonal. La inmunoterapia, que ya ha ingresado con mucha fuerza también, entró por el lado de triple negativo, lo que presentaba el doctor Walter Lee, 522, y los casos de éxito que ha mostrado, pero la inmunoterapia también ahora tiene mucho rol en cáncer de mama hormonal. Y últimamente se está hablando también de la termoablación, que es algo que todavía seguiremos también comentando en estudio, porque eso todavía está en ongoing. Luego, si ya nos nichamos netamente en lo que es cáncer de mama hormonodependiente, en el estadio temprano tengo que ver cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que una paciente, independientemente de la edad cuando aparezca, yo diga: esto tiene más riesgo, tengo que dar más tratamiento para evitar que la enfermedad regrese. En enfermedad temprana, es decir, no es metastásica, esta paciente es un estadio 1, 2 o 3, y tengo que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa paciente no me regrese. No le regrese la enfermedad, no se convierta en un estadio 4, porque ahí no es que la hayamos perdido, pero hacemos que una enfermedad curable o potencialmente curable pase a ser incurable y cronificable. Entonces, en escenario temprano tengo que poner todas mis balas para poder evitar que esto ocurra. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Claramente, una edad de una mujer más joven. Esos tumores tienen una biología diferente. Entendamos que nosotros ahora a los tumores los podemos estudiar de una manera tan exquisita que podemos ver cuál es el perfil molecular genético de cada uno de ellos y generar tratamientos para cada una de estas opciones o dianas de tratamiento. Luego, la morfología del tumor, el ductal es más conocido y más agresivo en parte. Algunos del lobular tampoco no se queda muy atrás.
A tumores más grandes, obviamente mayor riesgo, mayor grado histológico, es decir, mayor grado de diferenciación, mayor velocidad de crecimiento de las células tumorales, si el tumor se presenta de forma sintomática, si hay afectación ya de algunos vasos sanguíneos y linfovasculares cuando uno hace la cirugía, afectación de ganglios axilares, fundamental. Un paciente que tiene enfermedad solamente en la mama es un estadio localizado. Cuando ya tienes enfermedad en la axila, hablas de un estadio localmente avanzado que pronósticamente es diferente. Podemos vencerlo y lograr tasas importantes de respuesta, pero ya tiene mayor riesgo de reaparición. Entonces, ganglios, importantísimo. Y cuando tienes una paciente con cáncer de mama que te llega con ganglios, que es la gran mayoría que todavía tenemos, es casi un 30-40%, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es un fallo del sistema de salud, porque esa paciente no se hizo ningún tipo de screening, por el motivo que fuera. Lo conversaremos después. El tema que, añadidamente al tema luminal, del tema hormonal, se añade también ER2. Hay algunos tumores mixtos, por así decir, que pueden tener también presencia de ER2 también aunado al factor hormonal, la negatividad de receptores de progesterona, etc. Todos son características que nos hablan de agresividad y de posibilidades que la enfermedad reaparezca luego de la cirugía. Porque básicamente en un tumor temprano lo que hay que hacer es operarlo. Si yo tengo un tumor hormonodependiente menos de 2 centímetros, inclusive de 3 centímetros, podríamos estar hablando de una cirugía. Ya podríamos decir si es radical o conservadora, ver y explorar la axila, pero la cirugía es la parte angular. Si ya tengo tumores de más de 3 centímetros, 4 y afectación ganglionar, tengo que dar un tratamiento preoperatorio, una neoadyuvancia, para poder achicar al tumor, reducir el tamaño y obviamente lograr una cirugía posterior que me ayude a desaparecer todo y sacar la mayor cantidad de márgenes. El doctor Lee hablaba en la anterior presentación de lo que era el concepto de respuesta completa patológica. Ok, aquí nosotros en los tratamientos preoperatorios o neoadyuvantes no vamos a tener tanta respuesta completa patológica como estamos hablando de los triple negativos o de los CR2, que dirá después el doctor Hugo Fuentes. Nosotros somos más humildes, sin embargo, estamos teniendo algunas estrategias que permiten que esto aumente y lo mostraré más adelante. ¿Qué herramienta tenemos muy importante aquí? Bueno, ya no es solamente exclusiva de los tumores hormonodependientes o luminales, sino también ya hay algunas herramientas en ER2 también y en triple negativo también, se nos viene. O se puede, de hecho, fue presentado ahora en el Congreso Europeo de Oncología. Pero empezó en cáncer de mama hormonal. Son algunas herramientas o estudios moleculares que permiten estudiar al tumor, a los genes del tumor, y nos pueden decir o predecir la agresividad del tumor y decir básicamente en corto y en fácil si ese paciente solamente se puede beneficiar con tratamiento antihormonal o le tengo que añadir también quimioterapia. Esos tienen todos sus nombres, Oncotype, MammaPrint, etc. El que está más validado es el Oncotype. Aquí pueden ver cada uno de ellos. Tienen obviamente estudios de validación que los soportan y los respaldan. Pero a lo que voy es que tenemos ya estrategias para poder predecir no solamente comportamientos, sino también respuestas de tratamiento que nos puedan orientar y decir, oye, a esta paciente, independientemente, bueno, de la edad no, hay algunos factores de edad, pero a esta paciente le puedo dar tratamiento solo antihormonal o también le tengo que añadir quimioterapia. De acuerdo a cada uno de los factores de riesgo tenemos algunos estudios. También tenemos que ver también en este tipo de grupo de pacientes a los que tienen alguna mutación. Comentábamos de BRCA. Estos pacientes pueden tener mucho más riesgo y tienen tratamientos específicos para tal acción. Tenemos ahora medicación que se llama inhibidores de ciclina, que son el ejemplo del abemaciclib y del ribociclib, que son medicamentos que se usan para consolidar el tratamiento de cáncer de mama en escenario temprano, porque básicamente el flujo es opero, doy radioterapia más o menos, dependiendo si es una cirugía radical o si hay afectación de ganglios o es conservadora, que debo de radioterapia a grosso modo, y luego doy un tratamiento antihormonal. ¿Cuál? Básicamente, si es una mujer perimenopáusica, doy solamente tamoxifeno de bajo riesgo. Si tiene un mayor riesgo, puedo dar tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa como anastrozol, letrozol, conjuntamente con un análogo de LH-RH, lo puedo dejar al menos por 5 años. Hay algunas veces que tengo que dejarlo un poco más de tiempo. Si no, si es una paciente posmenopáusica, doy un inhibidor de aromatasa, anastrozol, letrozol, exemestano, y eso mínimo por 5 años, como puedo extenderlo de 7 o hasta 10 años inclusive. Y añadido a eso, en los pacientes de enfermedad temprana que tienen mayor alto riesgo, puedo añadir o un inhibidor del PARP, que es justamente para los los pacientes que tienen BRCA mutado, 10 a 15% nada más, que es el olaparib. Y si no, también pacientes de mucha carga tumoral puedo dar a la abemaciclib, o si no, ya a partir de un estadio 2 también le puedo añadir el ribociclib, que son medicamentos también que vinculan al tema antihormonal, los comentaremos más adelante, pero nos ayudan a evitar que la enfermedad regrese, relapse, recidive, que es lo que no queremos.
¿Cuándo poder extender el tratamiento? Como hemos dicho, nosotros a veces tenemos que no solamente quedarnos en estos 5 años, que es el punto de corte que la mayoría, sino extender hasta 10 o según algunos estudios poder aumentar 2 o 3 años más, es decir, entre 7 y 8 años, que es la gran mayoría de pacientes que pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque esos tratamientos no necesariamente son tan inocuos, es decir, no van a tener niveles de toxicidad como puede tener algún fármaco de quimioterapia, que de hecho los controlamos, pero también puede generar alguna molestia para la paciente y lo que nosotros queremos es que la paciente se fidelice al tratamiento y no lo abandone prontamente. Un tema importante también con el tema de los tumores hormonales es que ya hay estudios para pacientes que son gestantes. Es el único subtipo que dispone de un estudio en el cual, que es el estudio positivo, el cual nos habla que una mujer gestante hormonodependiente podría tranquilamente salir gestando sin tener que dañar su tratamiento, obviamente en determinado grupo de pacientes que son los de menos riesgo y tumores más pequeños. Esto es un resumen de todo lo que podemos estar hablando, lo que les he dicho verbalmente. Un estadio temprano cambia mucho si es ganglio negativo o ganglio positivo, a partir de ahí la cirugía sigue como pivote. Dependiendo de las características podemos usar esta plataforma llamada Oncotype, de estudios genéticos, y podemos ver si damos quimioterapia o solamente terapia endocrina, que es el sinónimo de terapia antihormonal. Si nosotros migramos ya a un tumor avanzado, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una familia de fármacos que ya las mencioné, que son los inhibidores de ciclina, abemaciclib, ribociclib, palbociclib, que son aquellos que tienen mucho mayor rol actualmente en el cáncer de mama. Ya empezaron en un escenario avanzado como el que voy a presentar ahora, pero también ahora se han mudado al escenario temprano, como les había mencionado, con el ribociclib y el abemaciclib. Entonces estos trabajan en el determinado punto del ciclo celular y lo que nos ayudan es a hacer que estas células queden como en pausa, y lo que hemos visto es que tienen un rol muy importante en el manejo del cáncer de mama. Nosotros podemos resumir aquí en enfermedad temprana y avanzada una cantidad de estudios que avalan este tipo de escenarios, en los cuales también inclusive ahora los podemos emplear a lo largo del tratamiento, más allá de la reaparición, como pueden ser en estos estudios como el Maintain con Ribo y el Post-Monarch y el Pache y el Palmira con Palbo. Si nosotros vemos, no sé, intentaremos aquí mostrar un poco mejor. Lo que hicieron estos estudios en escenario avanzado fue radicalmente innovador. Hace unos años, 5 o 6 años, cuando aparecen, lo que hacen es duplicar la tasa de la mejor respuesta. ¿Qué hacíamos con un paciente que era avanzado? O le poníamos o un inhibidor de aromatasa o luego posibilidad de usar el fulvestrant. ¿Y qué hicieron estos valores? Esto nos daba una tasa de respuesta, es decir, que el paciente no progrese. Desde iniciar el tratamiento, el paciente le poníamos la medicación y a los 12, 13 meses reaparecía la enfermedad. Lo que hizo esto es duplicar las tasas. Definitivamente cambió totalmente y hizo que los pacientes vivieran más y mejor. Entonces, cada uno de estos estudios con estos 3 fármacos, lo que es el abema, lo que es el palbo y lo que es el ribociclib, tuvieron un rol muy importante, y hay algunos que se nichan específicamente para mujeres premenopáusicas. La siguiente pregunta que también me podrían hacer es: muy bien, muy bonito, doctor, lo que me presenta, pero eso lo tenemos en el Perú. Lo tenemos en el Perú. Y no solamente en el escenario privado, también en el ecosistema público ya disponemos al menos de uno de ellos, que es el ribociclib, y se está utilizando en pacientes con cáncer de mama con enfermedad avanzada. Esto definitivamente también es un beneficio muy grande para nuestros pacientes, y lo menciono porque también colegas de otras especialidades van a empezar a notar estos medicamentos o escuchar esos medicamentos, en los cuales muchos de ellos pueden generar algunos efectos secundarios a nivel neumológico, endocrinológico, etc. Este es un cuadro que nos resume un poco el manejo de cáncer de mama avanzado, que solamente te quiero dejar como mensaje. Ya cada vez más, cuando tenemos ya algunas progresiones o reapariciones de la enfermedad, porque siempre tenemos muchas líneas, estos pacientes con cáncer de mama suelen tener 6, 7, 8, 9, 10 líneas de tratamiento, es decir, 10 tratamientos que se ponen en línea avanzada para que la enfermedad se cronifique lo máximo posible. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahora? Que ya testeamos mejor al tumor. Se recomienda que al tumor, cuando progrese 1 o 2 veces, saca una muestra y mándalo a hacer como una especie de antibiograma en oncología, básicamente, por hacer la analogía, y que lo que nos permite decir: estas mutaciones están presentes y estas mutaciones presentes se tratan con estos medicamentos, más allá de ensayos clínicos, con medicamentos que ya están dentro del pipeline y de la oferta para poder dar. Entonces esto es radicalmente innovador en lo que es cáncer de mama en general, pero sobre todo en luminales, que muchas veces
o en los últimos años se quedó muchísimo y ha aparecido o ha rebrotado en los últimos 5 años. Se quedó muchísimo en el tiempo, pero ahora está saliendo con mucho, mucho auge, con nuevas moléculas y nuevos tratamientos que mejoran la calidad de vida de nuestras pacientes. ¿Qué se nos viene? Estos no son estudios, te diría, no innovadores, ya de hace un par de años, pero el aparecer en escenario neoadyuvante, que es donde mejor tenemos que trabajar, en escenario temprano, y ya iniciar lo que es la inmunoterapia, es un cambio muy, muy importante. Presentaba el doctor Walter Lee el estudio 355 con una molécula llamada pembrolizumab, que es inmunoterapia. Inmunoterapia es básicamente matar al tumor por medio de los glóbulos blancos de nuestro cuerpo. Es algo más natural que eso, no existe. Ni el muérdago siquiera es tan natural como lo que puede ser la inmunoterapia. Y básicamente en qué se añade es casi un mismo esquema al 522, solamente que tenemos en escenario de pacientes de alto riesgo hormonal. Es decir, pacientes que tenían no solamente un tumor más de 2 centímetros, sino también ganglios positivos o un tumor bastante grande con ganglios positivos. Esto nos ayudaba claramente y a diferencia del estudio 522, bueno, el estudio lo que buscaba era que después de la cirugía, el primer objetivo era ver la tasa de respuesta completa a patología, que después de la cirugía, como decía el doctor Walter Lee, lo explicaba muy bien, desaparezca el tumor. Y luego evitar que el paciente regrese la enfermedad. En todos los escenarios hemos visto cómo esto se ha ido haciendo una diferencia muy, 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 muy importante. Veamos que la mayor diferencia se puede decir aquí en estos pacientes de casi 53, casi más de 20%, un 17% de diferencia versus solamente el tratamiento estándar. Y esto, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos más herramientas y obviamente también hay que testear, porque en la oncología tenemos biomarcadores que nos orientan, son moléculas o sustancias o algunos indicadores patológicos que nos dicen si ese paciente o ese tratamiento va a ser efectivo para el paciente o no. En este caso hablamos del PDL1, vemos cuando tienes también receptores hormonales, entonces esto nos puede ir orientando, y no solamente con lo que es el pembrolizumab, sino también con el nivolumab, que es otro tratamiento de inmunoterapia, el cual también logra lo mismo, logra tasas muy importantes. Veamos aquí estos diferenciales tan gigantes, que era algo que no se veía. No se había visto nunca antes en la historia de lo que es el cáncer de mama hormonal. Y son estudios que tienen un par de años, que todavía aún están con algunos datos inmaduros que todavía no tenemos aquí en nuestro país, pero seguramente pronto lo tendremos. Digo todo esto y resumo el tema de los tratamientos porque tenemos que enfocarnos al paciente, porque muchos de ellos nosotros no solamente vemos que el objetivo, que es la enfermedad que no regrese, pero a qué costo. Muchas veces hay pacientes en los cuales quieren ver temas de fertilidad, problemas físicos, problemas a nivel sexual que se pueden dar, que hacen que, sobre todo en mujeres jóvenes, esto pueda interferir en su calidad de vida, que es lo que nosotros queremos. Queremos nosotros ser muy ambiciosos, queremos que la enfermedad no regrese, pero que tenga un estilo de vida y una calidad de vida excelente. Y hacia eso caminamos, hacia eso vamos, y es el reto que nosotros tenemos principalmente. Finalmente, lo que quería yo dejarles como mensajes finales era comentar que el cáncer de mama vemos que es cada vez más frecuente a edades más tempranas, pero siempre en cáncer de mama, recuerden, 7 de 10 mujeres tienen un cáncer de mama hormonodependiente. 7 de 10 es el más frecuente al cual nos vamos a enfrentar, obvio, no solamente de oncología, en general. Lo digo porque el cáncer ya es un tema de salud pública, ya es como la hipertensión o la diabetes, que todos tenemos que saber solamente siendo médicos. Cifras en aumento, sobre todo en población joven. Hay cosas que tenemos que investigar más. Van a seguir saliendo factores de riesgo que tenemos que intentar entender para poder prevenir en generaciones venideras. El tema de los factores de riesgo, como la obesidad, importantísimo, sobre todo en una mujer que tiene un cáncer de mama hormonodependiente. El sobrepeso y la obesidad tienen que tratar de erradicarse con ejercicio y con dieta obligatoriamente. Tenemos cada vez tratamientos antihormonales mucho más dirigidos, la inmunoterapia que ha aparecido. Entonces estamos siendo innovadores y radicales, no solamente en tratamientos, sino en diagnósticos que nos permiten hacer diagnósticos mucho más finos y definir a qué paciente se puede dar el tratamiento A y a cuál el tratamiento B o el tratamiento AB. Y estos mejores resultados de sobrevida, ¿qué estamos buscando? Obviamente la cura. Suena muy iluso quizás estar hablando de cura, sobre todo en escenarios avanzados, ¿no? Pero cada vez más con la información que tenemos, al menos en los luminales, estamos intentando llegar poco a poco hacia ese objetivo el cual nosotros tenemos y queremos buscar. Quería compartirles ahora esta foto que hicimos el día de hoy. En el servicio de oncología develamos hoy un mural en honor al paciente, en el cual siempre nosotros recalcamos
¿Qué cosa? Dos cosas, que el paciente puede hacer absolutamente de todo a pesar de su enfermedad y a pesar del tratamiento, y el mensaje que siempre hay algo para ofrecer al paciente oncológico es algo que tenemos todos los oncólogos metidos en el chip y que hacemos siempre para nuestros pacientes en cada acto médico. Solamente el tema de la colaboración también a nivel peruano, a nivel latinoamericano, permítame hablar también del Latin American Breast Cancer Association o la Asociación de Cáncer de Mama Latinoamericana. Está el link ahí, por favor, si ustedes consideran visitarlo y ponerse como miembro, sería un honor para nosotros. Y era lo que les quería comentar en este lapso de tiempo. Espero no haberme extendido mucho, Lucho, y nada, era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buena la presentación. Has tocado un poquito de todo y sobre todo con, con cifras a nivel nacional, ¿no? ¿No? Que nos grafica mucho lo que es nuestra realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias más bien por la presentación. Entonces, vamos pasando ya en aras del tiempo, vamos pasando a la última charla. La última presentación va a estar a cargo del doctor Hugo Fuentes, quien eh, por un tema de fuerza mayor no nos puede acompañar de manera, digamos, en vivo, sino que ha grabado su charla. Les ofrece las disculpas del caso, pero por un tema ajeno a su voluntad, no ha podido acompañarnos. Sin embargo, nos ha dejado grabado su presentación, la cual es el manejo del cáncer de mama HER2 positivo. El doctor Hugo Fuentes es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También atende en el Centro Oncológico Aliada, la Clínica Angloamericana, y es docente de la Universidad de Piura. Entonces, pasamos a la última presentación del día de hoy. Doctora Aliaga, por la invitación a este simposio para hablar sobre cáncer de mama HER2. Son mis conflictos y vamos a tratar de llevar un poco sobre la historia y sobre todo lo que tenemos con respecto a terapia de enfermedad temprana, enfermedad localmente avanzada y enfermedad avanzada. Enfermedad HER2 sabemos que representa entre el 15 y el 20% de todos los cánceres de mama y es un factor tanto pronóstico como predictor, ¿sí? Y es que la alteración de este gen, que ya tiene más de 40 años de descubierto, ¿sí? Y desde el año 92, el doctor Carter comenzar los estudios de los anticuerpos dirigidos contra este receptor, que como se ve en la gráfica inferior izquierda, condiciona una expresión anómala de este receptor sobre la superficie y genera señal a nivel del núcleo de manera desmesurada, ¿no? Es por eso que esta es una enfermedad con peor pronóstico, ¿sí? Y es importante recordar que aún seguimos los lineamientos de ASCO-CAP del año 2018, ¿no? En este artículo de ICO para la determinación del ER2, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que estas pacientes con enfermedad temprana o enfermedad localmente avanzada pueden recibir tratamiento preoperatorio o postoperatorio. Y en este metaanálisis de Lancet vemos que los endpoints de estos dos alternativas de tratamiento pues no varía mucho. Sin embargo, si la pregunta es a quién dar tratamiento neoadyuvante y a quién dar tratamiento adyuvante, eso va a depender de que si nosotros ofrecemos una terapia neoadyuvante, como se muestra en la gráfica de la izquierda, vamos a poder seleccionar dos grupos de pacientes, los que logran respuesta completa al tratamiento y los que no logran. Y esto es un factor subrogado de sobrevida a diferencia de los pacientes que son primariamente operados, que muchas veces nuestro tratamiento es casi a ciegas, ¿no? Sin embargo, en el tratamiento neoadyuvante sabemos que va a haber un grupo de pacientes ya preseleccionados que son sensibles a nuestro tratamiento. Como ya les mencioné previamente, esta historia del tratamiento dirigido contra la HER2 ya tiene muchos años.
Los estudios iniciales, que ya tienen más de 10 años del seguimiento, como este estudio del 006, mostraba a beneficio significativo en comparación a solo quimioterapia. Sin embargo, en este análisis de más de 10 años, aún un cuarto de los pacientes iban a presentar recurrencia de enfermedad, es decir, que 1 de cada 4 pacientes iba a presentar relapso a pesar de añadirle trastuzumab al backbone de quimioterapia. Sin embargo, habrán grupos de pacientes que tendrán una enfermedad de menor pronóstico, y este es el estudio diseñado por el grupo del Dana-Farber con la doctora Toleini, que es el estudio APT, ¿no? Es el estudio fase 2, ¿no? En pacientes con enfermedad temprana, tumores menos de 3 centímetros y ganglios negativos, llámese estadios 1 y estadios 2A, que daban menos tiempo de tratamiento de quimio con 12 semanas de paclitaxel y 1 año de trastuzumab. Con esto ya tenemos análisis a más de 10 años, y como vemos, la sobrevida específica de cáncer de mama a 10 años es 98.8%, y a 10 años la enfermedad libre de enfermedad invasiva es más del 90%. Entonces hay un grupo que tiene mejor pronóstico, que tal vez darles menos tratamiento es una alternativa. Y esto ya es estándar en los tumores menos de 2 centímetros, dar tratamiento adyuvante con paclitaxel semanal asociado a 1 año de trastuzumab. Sin embargo, habrá un grupo de pacientes que tiene mayor riesgo de recurrencia, y es así que se diseña este estudio, que es el estudio Affinity, ¿no? Que es quimio con trastuzumab versus quimio con doble bloqueo con trastu y pertuzumab. Y como vemos, los grupos de mayor riesgo, llámese las pacientes que tenían compromiso ganglionar, tenían un beneficio significativo, como vemos en este análisis, con una reducción del riesgo de evento en el tiempo de 23%. Por lo tanto, grupos de pacientes de menor riesgo, a dar un descalamiento con paclitaxel trastuzumab, y un grupo de pacientes con mayor riesgo de recurrencia por tener ganglios positivos, escalar tratamiento con doble bloqueo, ¿sí? Y la alternativa de poder a cierto grupo de pacientes acortar, ¿sí? Acortar el tiempo de duración. Hay ciertos estudios, el estudio Shorter, que si bien es cierto es positivo, sí tiene ciertos vías, porque un gran grupo de pacientes eran estadio 1, ganglios negativos, que como se muestra en la gráfica, eran los que tenían mayor beneficio de un esquema acortado de trastuzumab. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, a la fecha, y este es un statement del ESMO, a la fecha todavía se debe de seguir considerando el tratamiento adyuvante con trastuzumab o con terapia ER2 por 1 año, ¿sí? Por 1 año. Entonces, en enfermedad temprana, ¿sí? Estos pacientes que son sometidos a cirugía primaria en el brazo de la derecha, si es que es un T1 o tumores menos de 2 centímetros, pues van a APT. Si es que tienen ganglios positivos, la idea es darle quimioterapia asociado a doble bloqueo a razón del estudio Affinity. Y como vimos, dar tratamiento neoadyuvante es hacer una prueba in vivo en este grupo de pacientes con el objetivo de lograr respuesta patológica completa, que es la ausencia de enfermedad invasiva tanto en mama y ganglios. Este es el endpoint de los estudios, y poder seleccionar 2 grupos de pacientes: los que responden a la terapia neoadyuvante y los que tienen enfermedad residual. Y esto es un surrogado de sobrevida, como ya está publicado en múltiples estudios, como se menciona aquí. Esto mejora de forma significativa la sobrevida libre de evento y la sobrevida global. Es por eso que en los tumores mayores o iguales de 2 centímetros y o compromiso ganglionar se debe de utilizar tratamiento neoadyuvante con doble bloqueo. Esto a razón que los estudios iniciales del doctor Luca Gianni mostraban de que dan un tratamiento preoperatorio
incrementaban la respuesta patológica completa. Sin embargo, había un gran grupo de pacientes que podían presentar recurrencia de enfermedad. Es por eso que el mismo doctor Luca Yanni diseña el estudio NEOSPHERE con un doble bloqueo, taxano asociado a doble bloqueo. Esto incrementaba de forma sustancial la respuesta patológica completa. Y esto fue un estudio de registro que aprobó el trastuzumab con un endpoint corto de respuesta patológica completa, y luego han venido otros estudios de seguridad como el TRIFAENA y este estudio de eficacia de no inferioridad, que es el TRAIN2, con el objetivo de evaluar esquemas libres de antraciclinas y esquemas con antraciclinas que utilizamos en nuestro día a día. Dar esquemas libres de antraciclinas como carboplatino, docetaxel y pertutrastu no es inferior a dar esquemas con antraciclinas y logra respuestas patológicas completas en global similares que llegan casi al 70%, sin diferencias en sobrevida libre de evento y sobrevida global. Esto genera un estándar de tratamiento, como mencioné, en tumores mayores o iguales de 2 centímetros y o compromiso ganglionar. Y el estudio Catering. El estudio Catering es un estudio de registro que evalúa pacientes con enfermedad residual y son randomizados 1 a trastuzumab versus un anticuerpo conjugado que es el TDM1. Esta intervención genera una reducción del riesgo de enfermedad invasiva en un 50%. Sin embargo, hay ciertos escenarios como la enfermedad en el sistema nervioso central que no la disminuyen. Y la enfermedad a distancia también se ve reducida de forma significativa en un 40%. Por lo tanto, vemos que en enfermedad temprana, estadios 1 a cirugía front seguido de APT, paclitaxel semanal asociado a trastuzumab por 1 año es el estándar de tratamiento, y en tumores de 2 centímetros a más y o compromiso ganglionar, tratamiento neoadyuvante, idealmente con doble bloqueo, es el estándar, y la selección, si es que logra o no respuesta patológica completa, va a dar continuidad al tratamiento adyuvante con trastuzumab o con un anticuerpo conjugado, como es el TDM1, ¿sí? Sin embargo, habrá un grupo de pacientes que al debut o tendrán recurrencia de enfermedad, tendrán enfermedad avanzada. Pues esto tiene mucho más de 20 años, que fue el primer estudio pivotal que logró positividad en todos los objetivos del estudio, en tasas de respuestas, en mediana de duración y en mediana de sobrevida global. Fue uno de los primeros estudios que logró positividad en todos los objetivos. Añadir trastuzumab a quimioterapia en enfermedad avanzada. Y es que hace 10 años este era el estándar o el esquema de tratamiento en pacientes con enfermedad metastásica. Primera línea de tratamiento, taxano asociado a trastuzumab, y una segunda línea de tratamiento, cape con lapatinib, o cambiar el tipo de quimioterapia. Sin embargo, esto ha cambiado, y esto ha cambiado con el estudio Cleopatra, que es dar doble bloqueo asociado a quimio en este grupo de pacientes. Esto mejoraba de forma significativa la sobrevida libre de progresión en medio año y mejoraba la sobrevida global en más de 1 año. Esto es un estudio de registro que pautó como tratamiento estándar el doble bloqueo en enfermedad avanzada. Y a 8 años de cada 3 pacientes, una se encuentra viva con enfermedad avanzada, y 1/4 de los pacientes se encontrará libre de progresión de enfermedad. ¿Sí? Son datos interesantes que llaman a la reflexión de estos pacientes largos supervivientes. Y la mediana de sobrevida global que se sigue consiguiendo con esta primera línea de tratamiento casi son de 5 años.
Sin embargo, habrá algún grupo de pacientes pues, que presenta progresión de enfermedad a esta primera línea de tratamiento con Cleopatra, y así como en los pacientes que no logran respuesta patológica por la resistencia que pudiera haber, en enfermedad avanzada también tenemos un cuerpo conjugado a razón del estudio Emilia. ¿Sí? El estudio Emilia comparó TDM1, que es este anticuerpo conjugado, versus capecitabina asociado a la patinib. TDM1 mejoraba de forma significativa la sobrevida libre de progresión en 6 meses y también la sobrevida global. Este estudio fue un estudio de registro que dio aprobación de segunda línea para el TDM1, mejorando de forma significativa las tasas de respuesta. Sin embargo, los nuevos estudios hacen generar nuevas generaciones de anticuerpos conjugados, y ahora a la fecha el trastuzumab deruxtecan está rompiendo todos los paradigmas de tratamiento, y este es el estudio de DESTINY-Breast03, ¿no? Pacientes que previamente tratados, ¿no? Con trastuzumab y que habían presentado progresión de enfermedad, se les ofrecía el brazo control, que era el estándar a razón del estudio Emilia con TDM1 versus trastuzumab deruxtecan, que es otro anticuerpo conjugado, con un objetivo primario de sobrevida libre de progresión. Datos bastante espectaculares de este nuevo anticuerpo conjugado mejorando de forma significativa con una reducción del riesgo de progresión en 73%, con una diferencia incluso en sobrevida global de casi 40%, la reducción del evento de muerte, con unas tasas de respuesta objetiva que llegaban casi al 80% y con perfiles de toxicidad de clase, ¿sí? Como son náuseas, vómitos y algo que hay que tener en cuenta, que es la neumonitis intersticial, que requiere de un seguimiento intenso, ¿sí? Dentro de otras alternativas o de otras terapias dirigidas contra el ER2, tenemos pequeñas moléculas como el tucatinib, y este es otro estudio de registro del HER2-Klein, ¿no? que combina quimio de capecitabina asociado a trastuzumab y tucatinib, y esto mejora la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global y una población bastante interesante, que son los pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Que antes de este estudio, de estos análisis del trastuzumab deruxtecan y en el ESMO de este año del DESTINY-Breast 012, donde se evalúa que el trastuzumab deruxtecan tiene una respuesta importante a nivel intracraneal, como se ve en este análisis del DESTINY-Breast 01, 02 y 03, lo lleva a posicionar trastuzumab deruxtecan incluso en los pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central, como se menciona en esta guía del ESMO y en este algoritmo de tratamiento de enfermedad avanzada, donde aún primera línea de tratamiento sigue siendo el doble bloqueo a razón del estudio Cleopatra, la presencia o no de enfermedad del sistema nervioso central pone como alternativa tucatinib, trastuzumab capecitabina o trastuzumab deruxtecan a razón del estudio DESTINY-Breast 012 y de este análisis presentado en el ESMO del 2023 del DESTINY-Breast 01, 02 y 03, y guardando otros anticuerpos conjugados como el TDM1 como tercera o cuarta línea de tratamiento, teniendo en consideración del estudio Teresa, ¿no? Sin embargo, lo importante y hay que tener en cuenta es que en enfermedad avanzada cobra un rol sumamente importante, que se deba de mantener el bloqueo contra el ER2 a lo largo de la enfermedad. Entonces vemos cómo el advenimiento, el descubrimiento del ER2, que ya tiene más de 40 años, ha cambiado de forma radical en todos los escenarios, en enfermedad temprana, bajo riesgo, en terapia neoadyuvante y en enfermedad avanzada. Hemos tratado de llevar una pincelada en todos los sets
Y el resto de mis colegas podrán hablar del resto de enfermedades luminales y triples negativos. Eso es todo lo que tenía por mencionarles y muchas gracias por su atención. Buenas noches. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Con esto hemos culminado las presentaciones del día de hoy. Nuevamente, reiterar el agradecimiento, primero a todos los presentes por acompañarlos en esta, digamos, introducción o resumen de todas las terapias que hay disponibles para el manejo de cáncer de mama actualmente. Muchas de estas terapias en el país y que cambian la vida de nuestras pacientes. También agradecer al Centro Editorial del Colegio Médico del Perú por este espacio, por permitirnos hacer esta actividad académica conmemorando nuevamente el Día de la Lucha Mundial en contra del cáncer de mama. Y con esto paso a cerrar el evento y despedirme a todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buenas noches.